Don Ignacio, ¿Cómo Talibán. andas, Juan Pedro? Bien, muy bien. Feliz de estar acá con vos mateando. Te felicito por esta iniciativa espectacular. Bueno, muchas gracias. Gracias. Teníamos que entretenernos de alguna manera. Siempre le buscamos la vuelta. Y bueno, y yo muy agradecido porque hayas aceptado la invitación de que mateemos juntos. Sabemos que no te cuesta tanto igual. Ah, no, Pero no, estoy muy agradecido y me parece todo un hito para este canal que estés acá. genial, genial. Viste que a esta hora se superponen los horarios, que la hora del mate ya va pasando, ya a esta hora, viste, se ponen más a menos para otro calibre Sí, de sí, bebida. sí. De a poco vamos pasando de las 4, ¿viste? Ya se van poniendo cervecero el asunto y no sé Ah, si en qué terminará. sí, sí, sí. Yo tengo la guitarra en la mano, así que le pegamos hasta que las velas Bueno, no ¿qué, ardan. me va a hacer una base o qué? Y bueno, Pues yo vamos, tengo algo, unas líneas para vos. ahí va. Espero que no se desfase esto, pero vamos a ver qué pasa. Mandale mecha. Esta historia se remonta a los tiempos lejanos de chamamé, milonga y peña hablamos. Pero a pesar de ser virtuoso con la guitarra en la mano, este joven cantor tenía vocación de paisano. En el campo la cosa no fue fácil. La familia esperaba un gaucho más bien dócil. Y si bien parecía que estaba manso en su condición, siguió pateando y pateando el redomón. Una mañana esperaba la hacienda montado y en los corrales viejos vio un lote descansado. Y entre las puras pajas y cardos, ¡qué maravilla! Apareció una planta de flor amarilla. Y si bien se había vuelto duro el hombre para soltar su emoción, y llevaba rato ya sin encontrar inspiración, ese día y en francés le apareció una canción. Es el tiempo la respuesta para el pasto, para las vacas y para el hombre que apuesta. ¡Ja! ¡Qué reveladora poesía! Y sin más preámbulo arrancó su travesía. Si esa leña no quería prender ni a gata, encendió una mecha que hoy ya es fogata. Y si hasta las vacas le tocan bocina, quieren las mieles de su cocina. El paisano cantor, así se lo denomina, mi buen amigo, el Nacho Coromina. Y fake aplausos ahí. Sí, no. Gracias, hermano. No te escuchaba nada, pero bueno, espero que haya salido bien. Todo el mundo se lo imaginó. Yo tampoco te escuchaba a vos, pero espectacular. Muy bueno Sí, lo Dalita. tuyo. Muy Qué bueno bien lo esa tuyo. viola. ¿Eh? Qué bien eso. Y no es la primera vez. No, 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 claro que no. Tampoco es el mejor estado. No, claro que no. Con un fuego en el medio, cambia. Nos han escuchado, ¿no? Che, bueno, yo te desafío a que te toques un tema ahí al final de al final de la ronda. Pero bueno, es un pedido mío, vamos a ver si ahí la gente se suma. Bueno, sí, no, no, no es ningún desafío, ya sabes. No te cuento.
Bueno, amigo, si te parece, vamos a lo nuestro. ¿no? Inclusive lo estuve pensando, Sí, porque hay una situación acá, bueno, quizá no todo el mundo se entera, pero nosotros como estamos bien al ladito del río, que en Rosario, este, hay el nivel histórico promedio del río es de 2,80 m y hoy está en 1,05 m. Se viene la Pascua, la gente pide pescado, y le trae el pescado, ¿no? Con cuarentena, todo. Y la verdad que, bueno, está bien complicado, se está viendo, digamos, cómo se están abusando, ¿no? De humedales frente a esta situación, ¿no? O sea, que baje el río cada tanto es cíclico, no digo normal, pero a estos niveles, pero lo cierto es que, bueno, miles de peces sin escapatoria, en las pocas lagunas que quedaron, más el avance antrópico, las islas con terraplenes y las palas mecánicas, es una locura lo que está ocurriendo acá, siendo que nosotros cuando hablamos de ganadería regenerativa, en lugares donde el agua abunda, como los humedales, tenemos una posibilidad, digamos, de amigar lo que es la ganadería con el ser humano y con el resto de la fauna y la flora, y lo cierto es que, bueno, viendo esto, que lo veo de mi balcón prácticamente, da mucha lástima. Así que, por un lado, después haremos algún tema alusivo a eso, eso es para hacer así como una introducción, el tema de la guitarra alusivo a eso. Y por otro lado, bueno, también planteo la preocupación, ¿no es cierto?, de, de qué se está haciendo con los humedales. Eh, bueno, eso lo dejo para ir como puntapié inicial y como preocupación del momento, para no hablar de la cuarentena. claro, para no arrancar por eso. Bueno, es obviamente una preocupación para todos y pienso, te escucho y pienso cómo debe estar lleno de esas microhistorias, pensándolo a nivel planetario, ¿no? Eh, de, Ujú. de- de desastres ambientales que quizás si uno no puede unir los puntos y juntarlos todos, no se da cuenta que es una cosa más bien global. Eh, pero bueno, quería arrancar de mucho más atrás y remontarnos hacia tus inicios eh, con la ganadería regenerativa, cómo fue, cómo te nació en ese momento arrancar bueno, el viaje. Bueno, mirá, el viaje, bueno, para los más íntimos que algunos ya conocen, fondo de esta historia, inclusive ya lo vi que anda por ahí, lo quiero no solo nombrar, sino honrar y además agradecer a Carlito Fernández Vidal, que creo que él estuvo desde el inicio. Una vez me hizo entrar con un chiste de lo que hace él, este, diciendo que se acordaba de mí siendo un adolescente, la charla de Banoni con Piñero Machado en la bolsa de cereales en Buenos Aires. Bueno, después me di cuenta que no, que él no se acordaba. Yo tampoco me acordaba de él, pero sí me acuerdo bien de la charla. No, imagínate que yo tenía, no sé, 13 años, 12 años. Y fui con mi abuelo, en los años 90, digamos, acá en el corredor de la Ruta 34. Eh, Fue muy famoso el disco, ¿no? Banoni entró acá, ¿cierto? Y bueno, también hablaba ya en esa época de los cementerios de alambre, todos sus libros escritos. Y bueno, el caso de Don Luis no fue una excepción. También teníamos nuestro cementerio de alambre. Así que, bueno, esa fue mi, digamos, la semilla, porque en esos momentos también estaban los libros de mi abuelo, eh, de Banoni, de Guastán, y toda esta gente que hablaba raro, ¿no? Así que muchos años después, o sea, fui a la facultad, terminé de cursar toda la carrera, eh, no me recibí, me puse a trabajar en el campo cuando faltó mi abuelo, estuve unos 10 años trabajando en la agricultura convencional, hasta el punto en que me planteé, más, fui a vivir al campo, sí, nació mi hija en el campo. Eh,
y hasta el punto que me pregunté que si yo iba a querer con 40, 45 años seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿cierto? Estaba dedicando pura y exclusivamente a la agricultura industrial, convencional, 1000 hectáreas de agricultura que hacíamos. Y me pasaba todos los veranos ahí, eh, con la soja. Era un campo donde no tenía aptitud agrícola. No la tiene, de hecho, el suelo clase 6, WS, con toda la antropización de alrededor, que podemos decir que se fue mejorando, pero el suelo es el suelo, la génesis del suelo es la génesis del suelo, y eso asume un riesgo que se empezó a incrementar año a año gracias a haber Che, avanzado. Sí. te hago un parate ahí porque están varios diciendo en el chat que se te escuchan medio entrecortados. ¿Podrás arrimarte un Ok, poco más al micrófono? bueno, dale. A ver, vamos a acomodar esto, si no lo tengo que tener. Tranqui, tranqui, te esperamos. A ver ahí. ¿Mejor un poco? Sí, Bueno. definitivamente. Bueno, así que lo que te decía es que durante 10 años yo me encargaba exclusivamente de la agricultura con mi viejo, ¿no? Que él se ocupaba de la ganadería y me acompañaba, digamos, en la parte que tenía que ver con las finanzas más bien de la agricultura, pero después en el campo estaba yo, ¿no es cierto? En eso. Y lo cierto es que, bueno, por ahí por el año 2010 empecé a agarrar esos libros que estaban ahí, a desempolvarlos, que estaban ahí en la biblioteca, porque siempre pasaba que o el año venía muy húmedo y nos quedaban muchos potreros sin poder sembrar, o venía muy seco y tampoco se podía sembrar. Eh, lo mismo al momento de la cosecha, o sea, cosechas que quedaban en el campo, bajo el agua, o por la gran sequía, digamos, las pérdidas, siempre hablando de una soja de 20, 25 quintales, que es lo que nos permitió hacer la agricultura convencional, o sea, entrar en lugares donde nunca debería haber salido la vaca. Entusiasmamos, pensamos que era para siempre, pensamos que era el progreso, durante mucho tiempo yo lo pensé, lo decía, ¿no? Pero bueno, creo que tuve la suerte y la desgracia, ¿no? De, de poder haber tenido el ejemplo ahí tan cerca, el poder haber visto y vivido año a año cómo afectó, digamos, la forma de trabajar, eh, no solo por los venenos que utilizábamos, sino también por los fertilizantes y también por las rotaciones, inclusive fuimos probando con muchas rotaciones, y de hecho empezamos a hacer muy intensiva la siembra y demás, y bueno, y el riesgo siempre nos ganaba, el riesgo climático. Con el correr de los años, bueno, empecé a entender una frase muy célebre del ingeniero Jorge Molina, ¿no? Cuando habla en sus libros eh, de, de los suelos de día domingo, que después dice, con el correr del tiempo, cuando los suelos siguen empeorando, se convierten en suelos de domingo al mediodía, porque si el productor, mientras está sembrando para comer, ya para la tarde está seco, ¿no es cierto? Da ese ejemplo que fue muy gráfico, sobre todo para los que estamos mirando eso, que vemos que año a año eh, el agua ya no filtra, el agua corre por encima y se quedan los charcos, el campo cada vez más encharcado, y uno hace malabares para poder sembrar, para poder cosechar y deja muchísima energía, muchísimo dinero en el campo, ¿no? Y digo, esto a mí no me Pero, gusta. ¿y vos siempre sostuviste la idea de que eran campos para ganadería? No, O durante algún tiempo te convenció el hacer agricultura? no, a mí me convenció, yo imagínate que empecé a trabajar en el 2004 con agricultura. No solo agarré, o sea, campos que venían de agricultura hacía tiempo, pero tenían alguna rotación con ganadería,
y todo se venía haciendo a medias. O sea, ¿por qué? Porque en la zona no se adaptó a todo el paquete tecnológico de golpe. Entonces, claro, yo me vine con todos los, no con el librito, sino con todos los marbetes abajo del brazo, los marbetes de los productos químicos, ¿no? Y aplicar todas esas recetas. Por lo tanto, en los primeros años me fue muy bien y agarré todo el auge del precio, ¿no? Entonces, parecía como que iba a durar para siempre, ¿no? Hasta que llegó el año 2007, que llovieron 540 milímetros juntos en 4 días, en abril, y nos quedó gran parte de la cosecha en el campo. Después vino el ¿Fue 2008. la lluvia esa que se inundó el Santa Fe? No. No, eso fue 2003. No. Esto fue 2007 en Rosario. O Eh, sea, a vos te tocó ser el mismo tipo que dijo, che, la solución está acá, el futuro es esto, vamos a sembrar. Es el mismo tipo que después fue y dijo, no, miren que no. Pero no, vos eras el que... ¿Cómo yo es me hice, contradecirte a vos mismo ante tu familia o ante los otros tomadores de decisión? fue muy complicado. Fue muy complicado eso. No solo mi familia, yo era el hijo del dueño. ¿Eh? Sigo siendo, de hecho, el hijo del dueño, pero bueno, ahora con otro nivel de consenso, ¿no? Y claro, y en esos momentos, o sea, con un enfoque tan reduccionista, donde además ocurrían otras cosas, ¿no es cierto? Eh, Eran épocas donde veíamos también el avance inmobiliario alrededor del campo, o sea, estamos entre Roldán y Berrucea, muy cerquita de Rosario, 20 kilómetros, 3, 4 kilómetros en línea recta a cualquiera de esos dos pueblos. Es la segunda circunvalación de Rosario la que pasa por el campo. Tenemos caminos públicos que están entre medio. Gente circulando permanentemente. Y entonces siempre la ganadería fue como algo riesgoso, ¿no es cierto? Entonces uno pensaba que dejaba así de tener problemas o de estar preocupado por el abigeato. Entonces con la agricultura parecía como que, bueno, uno dejaba eso ahí y no iba a pasar nada. Lo cierto es que sí fue pasando y fue pasando mucho más rápido que todos nos imaginamos, ¿no? Aplicando todo el paquete tecnológico, sí, nos fue bien unos años, fue todo eso. Sí. Lo que te decía antes, aumentaron muchísimo los descubrimientos en la zona, porque el avance inmobiliario fue tremendo entre los años 2007, 2008, 2009 hasta la fecha, donde por supuesto se impermeabilizó gran parte de la zona, se llenó de canales porque se urbanizó. Bueno, entonces, esto también es tener un campo cerca de la ciudad, ¿cierto? O sea, ¿cómo afecta tus decisiones este contexto? No lo habíamos pensado hasta que no entramos en crisis. Y esa crisis tenía que ver con las inundaciones, tenía que ver con el robo, y después la crisis se hizo cultural también. Porque ¿qué pasó? En Don Luis trabaja mucha gente, trabajan 10 personas con sus familias, 5 puestos, viven cerca de 30, 35 personas, unos van y vienen, no todos trabajan en Don Luis, claro, son sus familias. Eh, pero empezamos a ver como que, que la cultura que generaba el trabajo diario, la cultura que trajo la agricultura, eh, llamémosle convencional, industrial, fue un proceso que afectó drásticamente, o sea, porque es como, digamos, costumbre en nuestro campo que los hijos de los empleados sigan trabajando ahí. Nosotros queremos que sigan. ¿Por qué? Y porque justamente promovemos el arraigo de distintas maneras. Bueno, no había tenido en cuenta el tema arraigo hasta no haber empezado con el inicio que fue el pastoreo racional. Pero esos fueron así como los grandes puntos que me marcaron que no se estaba atendiendo en contexto, ¿no? Y esto lo aprendí después. ¿Qué apareció primero? ¿Apareció la idea de PRB o apareció el, che, necesitamos volver a meter animales? ¿Qué fue lo primero que sucedió en tu cabeza que dijiste, bueno, es por acá? ¿Saliste a buscar una idea que en la cual te cierre poner animales o encontraste el PRB y después dijiste, no sé si me explico? Mira, sí, te explicás. O sea, lo primero que sucedió fue que quería
probar ese sistema, el sistema de PRB, o PRI, el Pastoreo Racional Intensivo, que promovía Vanoni, eran los libros con los que contaba. Sí. Porque había un sector del campo, o sea, nosotros teníamos una ganadería bien zafrera, que era un seguro de la agricultura, porque nosotros vivíamos de la agricultura. Era nuestro principal ingreso, pero cuando nos iba mal, manoteábamos la ganadería. Y, y justamente se sembraba hasta el límite, hasta donde se juntaba el agua, y ahí quedaban las vacas. Después nos dimos cuenta, ¿no?, del error, que cuando las inundaciones empezaron a ser más frecuentes, no había cómo sacar las vacas del agua, ¿no? Siempre en el agua, porque el resto del campo estaba sembrado, que también tenía agua. Pero bueno, eran cosas que creíamos que íbamos bien. Por supuesto que sufríamos cuando llovía, ¿no? O sea, que llueva o que tener encima una tormenta de esas que parece que se va a caer el mundo abajo. Ah, ah, sí, quería hacer una recapitulación ahí. Vos te quedaste con la idea fija de esa charla que fuiste a escuchar de Vanoni. No, no, ¿Sabías en ese momento cuando decidís volver a retomar eso o hacer un proyecto de PRB? ¿Sabías cómo estaba la situación de los campos que habían arrancado? ¿Tenías un mapeo más o menos en la cabeza o estabas solo? no tenía idea, no tenía idea. No, de hecho, de esa charla solamente es la anécdota, lo único que me acuerdo. ¿Eh? Nada más, es la anécdota. Tengo por ahí el diploma, pero es para chapear. Nada más, tenía 12 años. Imagínate, no, olvídate. Fui acompañada de mi abuelo, que bueno, era parte de los que seguían a Vanoni. Pero bueno, cuando en los inicios, en el 2000, ya fines del 2013, cuando decido avanzar con todo esto, veníamos a pleno con la agricultura, pero yo ya venía con dudas, ya venía cansado, ya estaba, digamos, harto de tener que pelear contra la naturaleza, pelear contra el suelo, que por supuesto es ganadero y nosotros arrancamos al pastizal, digamos, y eliminamos ese humedal. ¿Mm? Y por supuesto, ¿no? O sea, uno cuando descubre esos suelos muestra muchísimo más rápido todas sus falencias y se compactan tremendamente en muy poco tiempo, ¿no? Son suelos pesados, arcillosos. Eh, Así que fui a fines del 2013 y empecé a revolver el cementerio de alambres. Había un montón de postes de zinc, había un montón de alambre. Y agarré un sector del campo que siempre era el que había problemas, porque al fin y al cabo siempre por una cuestión o por la otra las vacas iban 2 o 3 veces por año, y después las sacaban, y bueno, entonces había como un festucal, todo seco, cada tanto se prendía fuego, eh, solo o por alguna moto o algo que tiraba alguna colilla, pero bueno, era un lugar donde había y se aprovechaba muy poco. Entonces, hice un diseño digamos, a la que te criaste, como, como me lo sugirió, digamos, el paisaje, ahí, y después agarré y agregué algunos bebederos. Eh, pero también, como se me ocurrió, bueno, en el 2013 también conseguí el libro de Piñero Machado, de Pastoreo Racional Guasán, y ahí, bueno, lo abordé con todas las de la ley al tema, todas las de la ley del PRB. Y por supuesto, también arrancamos, o sea, quisimos arrancar con todo. Yo digo quisimos, pero en realidad lo único que quería era yo, y todo el mundo en contra. Sí. Y bueno, con despunte y repaso. O sea, pusimos una recría en despunte y teníamos un lote de repaso. Bueno, creo que no pasó una semana, que bueno, ya tenía la rebelión gaucha dentro del campo, bueno, con una serie de conflictos, ¿no? Y era junio, 4 de junio del 2014 fue cuando le dimos inicio a todo esto. Bueno, un problema tras del otro. Eh, por supuesto que no tenía ningún tipo de plan. Además estábamos casi en pleno invierno, ¿no? Me confié con ese pastito que veí,
Hoy tengo Mal fotos. momento, ¿no? Para arrancar. Sí, sí. Y al mismo tiempo revolvían las redes, ¿no? Revolvían las redes sociales. En ese momento estaba solamente una página de Colombia, de Michael Rúa, que hablaba de estas cosas, y me acuerdo haberlo visto a Carlito Fernández Ridano, que estaba ahí. Nunca lo vi opinando ni nada, pero parecía eso, ¿no? Este, Así que no pasó, creo que de ese verano que siguió, que nos comunicamos, no, me parece que no pasó tanto tiempo. Mucho tiempo antes, ya lo estaba llamando a Carlito, venía a rescatarme. Primero fuimos a Tandil a ver un productor, cliente de él, bueno, ahí nos conocimos, y después, bueno, vino Carlito y armamos juntos, primero ese sector, que eran 400 hectáreas de las 1800 aquí en el campo, Claro. y después nos ¿Te, te- entusiasmamos, te dieron el cacho y más feo al principio? ¿cómo? Te dieron el cacho más feo al principio. No, no es que me lo dieron, lo agarré solo de Ah, mira. bronca, ¿no? Porque era, digamos, como un sector así medio abandonado, y como que decían que siempre había problemas, siempre los pero de las internas, siempre hay alguna cuestión que tiene que ver con ¿viste? Están las jurisdicciones adentro ¿no? Tenemos jurisdicciones, ¿no? Y los gremios, todo, todo. Sí, sí. Eh, Así que, bueno, con Carlito nos entusiasmamos, no en la primera, pero sí creo que en la segunda vez ya dijimos, y si avanzamos con un ciclo completo ganadero en todo el campo, y bueno, y lo fuimos diseñando de a poco, y así fue. Ya en el segundo año sembramos 400 hectáreas de pastura, avanzamos sobre la agricultura, y bueno, y así año a año fuimos agregando. Tenemos un solo sector que es PRB estricto, que son 400 hectáreas. Eh, y PRB estricto me refiero a con todas las de la ley del PRB, o sea, agua de parcela, calle perimetral y demás, pero un campo inundable. Un 70% de las parcelas, cuando llueve mucho, quedan con agua, con 10, 20 centímetros de agua, cuando la napa sube también, aflora la napa. Suelos clase 6 WS, sectores con sodio, otros un poco más dulces. Pero bueno, nos encontramos con esa realidad, ¿no? Y después el resto, lo que avanzamos sobre la agricultura, lo fuimos haciendo con pasturas artificiales de 8 a 10 especies que pusimos, y con callejón al agua, parcela fija, o sea que solamente dejamos fijos los callejones y se subdividían en las marcas, ¿no? En las marcas de los potreros, o sea, todos potreros iguales. Eh, y y algunos otros sectores con verdeos compuestos, ¿no? Compuestos con alguna leguminosa, o sea, era raigras con avena, a veces poníamos trébol rojo o lotus, eh, y bueno, íbamos manejando, digamos, tratando de aliviar el costo, porque lo más grave fue poder cerrar la vuelta de la recría de las vaquillonas, ¿no es cierto? Para generar eh, una renovación permanente del stock, porque no, era una ganadería que era safrera. De hecho teníamos un tore que era muy largo, de 5 meses. Previamente ya habíamos tenido el servicio continuo, o sea, veníamos de esa situación. Eh, Así que bueno, fuimos avanzando hasta el año pasado. En abril entró la primera tropa de novillos, y bueno, ahí aún queda todavía una cola de esas para vender. ¿Eh? Pudimos terminar, por lo menos de dar la vuelta a todo ese ciclo, ¿no? Con los terneros que nacen, poder engordarlos una parte sin desfinanciarnos demasiado. Tuvimos inconvenientes en el camino, porque una parte del campo siguió con la agricultura, y ahí lo tenían al loquito haciendo policultivos y cosas porque ya no le gustaba más fumigar. Entonces, tenemos algunas experiencias de eso, por supuesto, ¿no? Algunas las hicimos a los ponchazos, y otras, bueno, gracias a la enorme, pero enorme inspiración de los amigos, de los amigos que están en el Fortín Trenquelauquen, como marca, ¿no? En esta conquista del desierto verde, que son Damián Petovelo y Facundo Alvira, y por ahí,
cierto?, que hacen punta de lanza en todo lo que es agricultura, con este enfoque, ¿no es cierto? Así que, bueno, utilizamos algunas herramientas de estas, de policultivos, para poder hacer esta transición. Y bueno, siempre, no me canso de nombrar, que lo usamos como una herramienta financiera, porque mucha gente ve eso y piensa que puede sostenerse en el tiempo. La verdad que por lo menos en el suelo, nosotros estamos, la ventana de acción es demasiado pequeña para hacer agricultura en función de la ganadería. No lo vemos como algo que se pueda sostener en el tiempo, sí como una herramienta para la transmisión y para financiarse en poco tiempo. O sea, en 6 meses estaríamos teniendo una renta y nos quedaría una pastura disponible, la cual tampoco está perfectamente balanceada, porque es una pastura pura de leguminosas, pero nos permite financieramente tener otra holgura, que si fuéramos a sembrar una pastura permanente la esperamos 8 meses para entrar, o 10 meses, con todos los riesgos que implica, ¿cierto? Así que pudimos superponer procesos, eso fue bien interesante. Está muy buena, Nacho, la historia y es aún más valioso que te hayas tirado a la pileta cuando todavía faltaba información. La gente que hoy quiere arrancar, creo que tiene la gran ventaja de que hay mucho error acumulado y mucha gente que ya lo está haciendo y te puede ayudar a no caer en el mismo pozo. Pero Ujú. bueno, está buenísimo. Hagamos, me imagino que más de uno todavía no se termina de acomodar en la historia. Hagamos un poco una ficha de lo que es hoy el campo y cómo lo manejas para el que no conoce. Ok, bueno, Don Luis son 1.800 hectáreas, hay 600 hectáreas, que es la parte más inundable del campo, sobre las cuales se inundan 400. Somos, digamos, eh, el inicio de un canal que luego pasa entubado por debajo de Rosario, y gracias a eso, bueno, también me pude conectar con gente muy valiosa de la vecinal, el Palme Granero. Saludo a Karim, toda esa gente maravillosa que eh, siempre estuvo a la altura de las circunstancias, en uno de los barrios más populosos de Rosario, donde el agua se entuba y más de una vez rebalsó. Este, y, y bueno, y cuando en el 2006, 2007, si no recuerdo mal, yo me arrimé a esa vecinal a contar que a nosotros, los productores, nos estaba pasando una situación similar, y ellos nos miraban de costado, porque para ellos éramos los que inundábamos la ciudad, éramos los productores, ¿no? Y me abrieron la puerta y, bueno, pude entrar ahí a charlar de este tipo de cosas, ¿no? De cómo había cambiado la infiltración de la cuenca, cómo habían cambiado los escurrimientos, y qué era lo que estaba pasando, y hacer una causa común en esto, lo cual derivó, bueno, una historia también bastante larga que no la vamos a contar acá, pero eh, básicamente eh, mucha gente se fue también incorporando a todos estos conceptos, sin querer, algunos. Esto me llevó a hoy eh, terminar abriendo la puerta de Don Luis, y que mucha gente ya pasó a conocer. Bueno, retomo, me había ido, eran 600 hectáreas, la parte muy inundable del campo, las cuales están muy apotreradas, tienen alrededor de unos 30 potreros, son grandes esos potreros, eso se sigue manejando con una carga holgada, digamos. Eso es lo último donde estoy decidiendo avanzar. Es más, porque todavía no avanzamos, porque no pudimos con nuestra propia hacienda llegar a, a, a poblar todo el campo con la densidad que se necesita. O sea, eso fue muy difícil. Digamos, el proceso de restauración, digo restauración porque lo único que hicimos fue darle el reposo, y dejamos que el suelo se exprese. Eh, la verdad que nos pasó por encima, nos llegó por delante, no estábamos preparados financieramente
para poner la cantidad de bocas que hacía falta para comer todo ese pasto. Después tenemos un sector de 400 hectáreas, lo voy a resumir y después cuento las anécdotas, porque si no se van a hacer más tiempo. Sí. 600 hectáreas con 30 potreros aproximadamente, después tenemos 400 más, que todo esto está junto, pero yo lo voy discriminando porque el campo está todo sectorizado. Cada uno de esos sectores depende de uno de los puestos, ¿no? O sea, están los puestos estratégicamente armados con personas y responsables de cada uno de los sectores, más allá de que hay Sí. responsabilidades que se comparten. 400 hectáreas del PRB estricto, la peor parte del campo. Después tenemos un sector de 200 hectáreas que es la recría de las terneras, que van desde el destete, entre 7 y 8 meses, o sea, nosotros estamos pesados, con 220, 210 kilos, las terneras entran ahí y se entoran a los 15 meses, y al año siguiente, en abril del año siguiente, salen de ese sector y pasan al sector de vaquillona preñada, que son 200 hectáreas más, donde esa vaquillona pare, se recupera, se vuelve a preñar, y las que salen preñadas de ahí recién pasan a rodeo general. O sea, tenemos dos sectores de vaquillona, uno de recría, que se entoran a los 15 meses, y uno de recría de vaquillonas donde se las mantiene aparte del rodeo. Sabemos lo exigente que es un entore a los 15 meses, y queremos poder controlar la dieta y demás. Bueno, cosa que nos dio muy buen resultado, unas cuantas sorpresas, algunas agradables, otras no. Y después tenemos el sector novillo, que son 230 hectáreas más, donde ahí está planificado, no la totalidad de los novillos, pero sí la gran parte, eh, engordarlos, ¿no? Bueno, ya tuvimos la primera experiencia sobre pasturas polifíticas, algunos lotes con alfalfa, pero hoy el clima permite tener, o sea, fueron alfalfas implantadas con trigo, con cultivo, con trébol rojo también. Digo esto que el clima nos lo permite porque a la primera implantación no queda nada de alfalfa. Y bueno, tiene, digamos, esa ventaja y esa desventaja. Y el resto en pastura polifítica, ¿no? Bueno, y logramos muy buenos índices, a pesar de que no fue con la carga que nosotros queríamos. Pero pudimos sacar novillos gordos en menos de un año, porque entraron en abril con un promedio de 240 kilos la tropa. Cuando hablo de promedio, había de 200 y había de 280 también. Lo cual empezaron a salir gordos en diciembre, y ahora tenemos una cola que ya estamos por liquidar y terminar su ciclo, y ya entró el destete nuevo, ¿cierto? En ese sector. Así que, bueno, más o menos de eso se trata. Seguramente después me van a querer pedir números, yo ya les estoy diciendo, números tengo sobre algunos sectores, el sector de PRB de cría tengo números. Los números globales, generales, tienen demasiado ruido, no servirían de mucho, pero creo que tampoco, no sé si tendría demasiado sentido contarlos hoy, porque me parece que hay cosas que son mucho más importantes de sacar de esta charla, pero no tengo problema en contárselo. No sé si más o menos queda claro. Sí, creo que me mareé un poco yo. Sí, Pero porque igual yo más o menos tengo en la mente cómo es el campo y todo. Eh, y me interesaría saber, y creo que un poco la gente también, que, digamos, por lo menos cuántos kilos por hectárea está sacando, ujú. y cómo eso fue evolucionando desde que arrancaste hasta ahora. Bien, bien. Mirá, el primer año que entramos a los ponchazos, el primer año del PRB, a los ponchazos, pero entramos con un lote de recría que había machos y hembras y tenía un repaso de vacas, tuvimos muchísimo problema, muchísimo. Sin embargo, ese año sacamos un cálculo, a ver, yo había hecho un cálculo y me daba 450 kilos por hectárea. Eh, por supuesto, había vaquillonas que eran de recría, ahí, había novillos que se recriaron y no se terminaron, sí, y era lo que estaban de punta. Y después estaban las vacas
Después cuando acomodamos la cosa, digamos, ese sector de PRB solamente hay vacas de rodeo general pariendo. Bueno, en ese sector son en 400 hectáreas hay 600 vacas de cría con sus terneros. Ya desde el año pasado que no usamos rollo, dejamos de utilizar rollo, solamente a pasto, y destetamos bien pesado. O sea, tenemos, inclusive, bueno, yo tengo todos videos, hay en la página de establecimiento Don Luis de Facebook, donde hay terneros de 220 kilos hasta 250 kilos al destete, ¿no? Bien pesado. ¿Por qué? ¿Cómo logramos esto? Porque logramos tener el pasto en pleno invierno gracias a la planificación y a los reposos planificados. ¿No es cierto? Que era algo que con el PRB no lo hacíamos. Y cuando en el 2016 fui a hacer el curso de OBI sobre manejo holístico, bueno, lo vi como un grandioso complemento, porque nosotros hacemos una... hoy ya no me gusta tanto hablar ya tanto del PRB o del manejo holístico puntualmente o del PRI, sino más bien me gusta decir que diseñamos sistemas de pastoreo en base al contexto, ¿no? Al contexto del productor. ¿Pero por qué? Porque hacemos un mix. Nosotros planificamos en invierno el pastoreo, en primavera y verano, digo, otoño e invierno planificamos, primavera y verano hacemos el arte de saber saltar. Lo describe Miguel Machado. Pero lo hacemos porque está en campo inundable. No hacemos despunte y repaso ahí, sino que lo único que hacemos es sacar las vacas del agua. Sacar las vacas del agua cuando el agua es mucha. Las ponemos, las llevamos para un lado, por el otro, y vamos manejando los partos. La verdad que, bueno, vimos cambios enormes. Lo que es el engorde de novillos, mirá, la primer crítica seguramente será, yo les voy a decir en cuántos kilos entraron y en cuántos kilos salieron. O sea, entraron con 240 kilos de promedio, los primeros se fueron con 420. Hubo 3 ventas que dieron 420 clavados, 419, 421 estuvieron ahí, vacíos. Y ahora la última seguramente se va a ir a los 470, 480, porque crecieron demasiado, porque justamente es la cola, ¿no? Son esos terneros que quizá en la selección es donde uno por ahí erró, o donde a lo mejor hubo una precocidad diferente. Uno por ahí no lo puede ver al principio. Pero bueno, todo eso lo hicimos a pasto. Hice un promedio ponderado del aumento diario. Digo ponderado porque 16 de diciembre en adelante estuvimos haciendo ventas, y tomando una fecha promedio que, bueno, en este momento no recuerdo puntualmente, pero era primeros días de febrero, daba la fecha ahí, y bueno, estábamos en los 700 gramos diarios, ¿no? O sea, para nosotros es una locura. Una locura, ¿por qué? Porque esto yo lo puedo decir porque es en campo propio, lo puedo decir porque hacemos un cambio cada 12 horas desde que se metieron esos terneros ahí, o sea, son 2 cambios diarios, ¿no? Y siempre en el mejor pasto. En algunas temporadas estuvieron sobre alfalfa, nunca se le dio ningún tipo de suplemento, y esos son los números. El asunto es con qué carga, ¿no? O sea, son suelos que venían de agricultura, algunos más complicados que otros, costó cubrirlos, costó cubrir ese suelo, sembramos pasturas prolifíticas y quedaban los surcos abiertos, y después de 2 años inclusive, la verdad que, bueno, eso fue complicado, pero sí puedo sostener ese aumento diario, y veo que está haciendo ruido en mi comentario, pero bueno, ¿cómo se puede lograr esto? Tenemos un trabajo en genética hecho hace muchos años tenemos una precocidad, son todos terneros propios, no vienen de otro lado, están acostumbrados al agua, están acostumbrados al manejo, y un cambio cada 12 horas en el mejor pasto, cuando todos los días son prolijos. Este es un premio de eficiencia, 700 gramos, no es otra cosa. Si vos lo querés hacer con un animal de afuera, seguramente, haciendo todo bien, podés llegar a 600. No vas a llegar a más.
y siempre y cuando sean terneros por lo menos decentes, ¿no? Este, por eso digo, o sea, el 700 gramos no es para generalizar, pero a mí me dio eso, ¿no? Y bueno, lo que quería decir, entraron 300 novillos en 230 hectáreas, la carga era baja, ¿no? 1,2, 1,3, solo a pasto, sin rollo. Estamos apuntando a tener 600 novillos en 230 hectáreas, ¿Y pero ahí ya los tenemos kilos de un poco más. salida, los kilos de salida de los novillos te preguntan ahí? Sí, apuntamos a 420, 420. 430. Los primeros que se van es fácil lograrlo, los 420, y ya después se te empiezan a pasar. Se te empieza a ir para arriba el peso de los novillos, porque empiezan a crecer. Che, bueno, está buenísimo lo que contás. Vos sos alguien que, si bien querés salir de ahí, de hablar de sistemas de pastoreo, creo que tu experiencia manejando un campo en donde convive un sistema PRI con algo bien PRB, con agua en la parcela, y quizá un manejo más parecido a lo que puede ser un manejo holístico, o sea, tenés todo ahí conviviendo. Eh, ¿Qué reflexión o qué le dirías a alguien que tiene ganas de arrancar con nuestro sistema? ¿Cuánta diferencia le ves? ¿Vale la pena la diferencia en la plata, en la inversión inicial? ¿Vale la pena poner la plata en llegar hasta un PRB o alcanza con un PRI? ¿O qué opinas de eso? Ahí hay varias reflexiones. Este, el, el análisis del contexto de cada uno de los productores, bueno, siempre trato de eh, que sea muy, muy riguroso, porque lo primero que sucede cuando vos empezás a manejar el pasto es que el pasto te pasa por arriba. Y lo cierto es que para manejar el pasto no necesitaba poner plata, solamente lo único que tenés que hacer es gestionar el tiempo y tener los animales preparados para cuando llegue el momento de comer ese pasto y permitir que este pulso de carbono ocurra. En un año, manejando bien las cosas, el pasto te pasa por arriba. O sea, tenés que tener preparada la billetera para ese momento. Yo por ahí veo de gente que arranca invirtiendo muchísimo dinero en algo que aún no conoce. Eh, yo lo que digo es siempre tratar de empezar manejando el pasto. Sí hace falta una inversión en conocimiento, empezar a valorar el conocimiento de otra manera, que es algo que desde los productores no estamos acostumbrados, las empresas tanto de agroquímicos como de semillas y más, siempre el asesoramiento viene en forma gratuita. O sea, y es más, nos invitan a charlas y todo. Claro. Después, cuando queremos capacitarnos en estos temas, nos parece caro el curso de manejo holístico, nos parece caro un asesoramiento, nos parece, digamos, caro una visita a alguien que nos cuente, nos está mostrando de qué se trata todo esto, ¿no? Esto hoy no solo ocurre en Don Luis, sino en muchos lugares de la Argentina, en muchos de los fortines, ¿no? De la conquista del desierto verde. Así que, primer punto para mí es inversión y conocimiento. Sí o sí, el pasto te pasa por arriba, te va a pasar por arriba. Eh, gestionándolo. Segundo punto, eh, me parece que no hay que empezar invirtiendo grandes sumas de dinero, ¿no? ¿No? Solamente hay que ver si uno va a estar dispuesto, siempre cito la misma frase, ¿no? De Omar Core, un cliente de Piñero Machado, que ni siquiera me la dijo a mí, sino que me la contaron, pero me parece muy gráfica, ¿no? En 5 años de PRB cambias hasta los amigos, dijo el tipo. Bueno, lo cual es real, ¿no? ¿Por qué? Y porque de golpe vos empezás a trabajar con procesos, y ya las soluciones no las encontrás en la agroquímica, no las encontrás
no las encontrás en internet, no las encontrás en recetas. Si hoy quizá fuiste construyendo tus argumentos a lo largo de estos años, y también me imagino que te hinchaste un poco de querer convencer a otra gente de que arranque a hacer esto, pero bueno, si te toca a la puerta un amigo hoy que no ves hace unos años y dice, che, vos sabés que no sé, quiero hacer algo distinto con mi manejo, quiero dejar de hacer agricultura. ¿De qué te agarrás vos? ¿Qué argumentos tenés a mano para decirle, venite para este lado? Primero que visiten a su fortín más cercano, ¿no? O sea, que vayan a alguno de los tantos establecimientos agroecológicos que hoy existen. Eh, Ahí le quiero mandar un saludo a Sergio Toletti, que está en el fortín de Adelia María, ahí cubierto por los basquetos, una barbaridad. Rico, Toaletti. Sí, 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 Toletti está full ahí, organiza el fortín ese. Este, y básicamente eso, que vayan a conocer cómo piensa la gente que está en estos temas, ¿sí? ¿Sí? Porque, o sea, te va a cambiar la vida fuerte, te la va a cambiar fuerte. O sea, y jamás les recomiendo, jamás, que se larguen solo como lo hice yo, ¿no? Porque el riesgo de fallar es altísimo. Y, y un gasto también. ¿Por qué? Porque vas a prueba y error. Hoy hay cosas que ya están probadas. Estamos trabajando con procesos, estamos trabajando con, con experiencias que ya existen. Y por supuesto que la crítica de siempre, ¿no es cierto? O sea, la falta de datos, que también lo contó el otro día Augusto en la charla, ¿no? Y ya sabemos que es uno de los grandes temas, los pocos datos que tenemos. Cuando somos medio románticos que nos dedicamos a esto, y no nos gusta tomar datos, o nos cansamos después. Pero bueno, hay que tomarlos porque si no termina siendo eso, poesía. ¿Mm? Y no Ahí creo. recuerdan en el chat que venías hablando de que en 5 años de PRB se cambia hasta los amigos. Ujú. Sí, sí, totalmente. Pero tómenselo en serio. Tiene una parte de risa y otra parte que no. No es tan graciosa. ¿Mm? Porque, bueno, esto no es una técnica de pastoreo, o sea, por ahí leí que es una filosofía de vida, también por ahí leí bueno, implica unos cuantos cambios y unos cuantos compromisos sobre unos cuantos temas que ya hablamos muchas veces, lo que tenemos como el PRA, que también le mando un saludo enorme a toda esa gente, y que bueno, y por supuesto que me perdonen además por mi larga ausencia, vengo ausente ahí, ausente callado. Pero bueno, implica una serie de compromisos, ¿cierto? Que empiezan a aparecer, preguntas que nos empezamos a hacer. O sea, yo no, a mí no era ecologista, tampoco creo ser ecologista hoy. Eh, Creo que cuando uno empieza a sumar enfoques, ya no se puede hacer el tonto, ya no puede no puede mirar para otro lado frente a uno, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la parte ética, cuando hablamos de la parte política y cultural del asunto, ¿no? Esto no lo vamos a manejar por teléfono como un campo en arriendo, va a exigir quizá no tanto trabajo, pero sí la continuidad en el tiempo. Hay que organizarlo para poder hacerlo, porque los animales comen todos los días, toman mucha agua todos los días. Entonces, previendo eso, el resto es sol, temperatura, lluvia, y bueno, y gestionar todos los procesos que van ocurriendo, ¿no? Y enamorarse también de eso, ¿no? Es importantísimo enamorarse. Es importantísimo poder salir a caminar por el campo y amarlo. Porque si eso no sucede, y tendrás que conseguir a alguien que lo haga, un administrador quizá.
Es muy importante porque hay cosas que las podés tener adelante y no las vas a ver de otra manera, no las ves. Entonces son cosas que las tuvimos adelante siempre y no las veíamos hasta que ampliamos el enfoque y la empezamos a ver, ¿no? Así que invertir en conocimiento, invertir en experiencia, no largarse, porque es la primera intención, no largarse, leímos un libro y nos parece que está todo claro ahí, ojo con eso, ojo con eso. Fundamental empezar planificando, fundamental empezar planificando, es la forma más gráfica que encuentro, yo y unos colegas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una planificación, el productor tiene tiempo de procesar, ¿eh? Procesar toda esa información nueva. El productor y sus acompañantes, sus colaboradores, tienen que tener tiempo de elaborar toda esa información. Esos potreros que de golpe están recontra empastados y ven que el pasto se pasa, y ven que no le alcanzan los animales, que los animales están todos apretados y que no alcanza el agua, y empieza a pasar todo eso, que tiene que tener su tiempo, ¿eh? O sea, yo siempre digo que esto es un conjunto de engranajes y no todos tienen que ver con el suelo, el pasto y la vaca. Hay un conjunto de engranajes que tienen que estar perfectamente aceitados para que todo esto ocurra. ¿Mm? Ni siquiera perfectamente al milímetro, porque o sea, nosotros vamos a decidir la intensidad de nuestro emprendimiento. ¿Cómo la vamos a definir? Creando nuestro contexto. ¿Eh? ¿Qué tipo de vida queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que podemos? O mejor dicho, ¿qué es lo que no queremos también? Muchas veces válido. ¿No? Me gusta que pongas el foco o destaques la parte social, porque siempre queda último en la prioridad, ¿no? Lo social, y a veces es el gran, la pata más sensible en todo el tema. ¿Crees que es la gran diferencia entre la primera oleada Vanoni del PRB y esta que estamos viviendo ahora? Sin duda, sin duda. O sea, ¿qué le pasó a Banoni? No hablaba de contexto. Estaba preocupado por la eficiencia de cosecha. Eso fue lo que pasó en la Ruta 34, donde era alfalfares lleno de gramón. Querían manejar el pasto como lo manejaba Arno Clocker en Chile, con 2000 milímetros, y acá llovían 1000. ¿Eh? Eh, un problema de contexto grave. La gente no sabía que era un boyero eléctrico. Y Vanoni era un romántico, demasiado. Eh, bueno, eso fue el fracaso, acompañado de un contexto donde, o sea, una vaca valía lo mismo que un suero de vaca caída, entonces tenías que decidir entre si la curaba o la dejaba morir. Y cuando la gente que ya se dedicaba a la soja en el año 94, 95, pasaba en una chata nueva y miraba a los ganaderos como un pobre gringo que seguía insistiendo con las vacas. Esa era la realidad de aquel momento, ¿no? Es un problema muy grave de contexto, de política, además que estaba fuera del análisis de ese momento. O sea, hoy hay mucha gente que se entusiasma con el tema de la eficiencia de cosecha, de hecho, hay muchos ejemplos por ahí en las redes cuando uno busca, donde si nos vamos a poner a hablar de restauración de los sistemas o de regeneración de los sistemas, sabemos que no todo es altas cargas y altas eficiencias de cosecha, no todo es eso, no todo es eso. Y bueno, eh, pero creo que por lo menos son importantes las iniciativas, es muy importante ponerle nombre a las cosas y defender los nombres, porque la cooptación está a la vuelta del esquina. Sabemos que cada vez más todo el mundo habla de regeneración, esperemos no se prostituya tanto esa palabra como se prostituyeron tantas. Eh, y, y bueno, y tengamos mucho cuidado, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Eh, lo más valioso, que creo le puedo decir, o sea, después de que nos golpeemos unas cuantas veces, es que el sistema funciona. Lo que falla
es el ser humano en esto. O sea, le tengan confianza al proceso porque realmente te va a pasar por arriba. Te va a pasar por arriba. Me pueden decir, no, bueno, porque es mi zona, porque acá sí llueve 1000 milímetros y más o menos llueve todos los meses, sí, bueno, eso sí, es verdad. Por eso están las 4 claves del manejo holístico, no me voy a poner a contarlas acá, pero eso define, digamos, o sea, por qué en Patagonia usan entre 6 meses y un año de reposo, trabajamos máximo 120 días, ¿no? Pero no es un problema de gestión del tiempo, nada más que eso. Para gestionar el tiempo existen herramientas demasiado simples, pero son tan simples que, que nos dan desconfianza, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, o sea, los productores que acompañamos, siempre decimos, mirá, te vamos a acompañar durante 2, 3 años, a lo sumo. Te vamos a dar todas las herramientas y después esperamos que seas un líder zonal, multiplicador de todo esto. Y todas estas experiencias vos se las puedas transmitir a otras personas. Lo importante es que pasemos juntos por lo menos 2 o 3 veces cada una de las estaciones del año. ¿Para qué? Para que ganes plata todo el tiempo. Porque sobre todo esto es un gran negocio. Es un muy buen negocio. Pero cuando sale mal, te la pega fuerte también. Entonces, es importante ganar plata del primer día. Acá no estamos hablando de sacrificio económico, ¿no? No hablamos de eso. Solamente estamos hablando de manejar una cosa. Vos me decís, no, mirá, tengo un campo agrícola que no tiene ni alambrado. Bueno, estamos hablando de otro asunto. Ahí. Estamos hablando de que tenés un negocio inmobiliario, ¿no? No un campo. ¿Mm? Eh, pero en campos medianamente armados, donde aún hay vacas, o donde aún hay alambrados y hay corrales. Y bueno, la inversión es en conocimiento. Pero no, que no se largue nadie sin un acompañamiento. Eso es Y lo primero. dos cosas, ¿no? Primero, armarse de conocimiento y por otro lado, tener contención por Ujú. parte de otros productores, ¿no? Y me parece que en las dos cuestiones hoy en día estás siendo 100% coherente con lo que decís porque las has trabajado y las estás trabajando. Eh, con respecto a eso te quería preguntar, vos eh, estás ahí en la facultad de Rosario formando chicos, haciendo prácticas preprofesionales. Eh, Ahora que tenés la posibilidad de formar a los agrónomos, a los profesionales que van a salir a acompañar o asesorar o a ser educadores, llámese como sea, ¿cómo les contás la película? Digamos, ¿en dónde hace foco para que estas cosas las entiendan desde el vamos? Bueno, mira, antes que nada, nosotros no estamos trabajando para la facultad. Lo que hacemos es una práctica preprofesional, o sea, es un curso externo Ahí va. de la Facultad de Agronomía, donde los alumnos deciden venir y donde después se le computan las horas cátedra que les sirve de acumulación eh, por las horas cátedras que le exigen, digamos, en este tipo de prácticas, ¿no? O sea, hay muchos cursos, hay muchas cosas que pueden ser validadas de esta forma, entre otras, nuestro curso eh, de producciones regenerativas. ¿No? Pero bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo y creemos que es fundamental porque muchísimos alumnos salen con muchas ganas, con muchísima iniciativa y no tienen los medios. O sea, sabemos que el gran tema, y hoy se le están buscando muchas vueltas, pero el gran tema de esto es el acceso a la tierra. O sea, eh, pueden tener las mejores intenciones, los alumnos recién recibidos pueden tener la camiseta puesta de la agroecología, pero sin el acceso a la tierra no aguantan demasiado tiempo y son tentados por las empresas agroquímicas, que le dan una camioneta, le dan un buen sueldo, vos te encontrás con una edad, querés
querés empezar a desarrollarte y no hay mucho oxígeno para aguantar eso. Bueno, entonces también de eso hablamos, ¿no? También de eso hablamos. Pero creemos que lo más importante es poner en marcha la creatividad de esos alumnos y que sepan que por lo menos este tema está cada vez con más demanda, Congreso de 800 asistentes el año pasado, viene todo creciendo de una forma desproporcionada. Creemos que, bueno, no alcanza el acompañamiento profesional, no alcanza. Para eso lo tienen que ver primero. Que vengan a ver los estúpidos como yo que ya se golpearon. Yo normalmente lo que les cuento es eso, ¿no? Mis errores, o sea, que no caigan en eso. O sea, me pongo en el lugar del productor, digo, no cometan estos errores. Yo ya los cometí, no los cometan. Bueno, para los alumnos es eso. Yo cuando creo que toda la gente que se mete en agronomía, o por lo menos gran parte, quiere aprender quiere aprender a ver cómo crecen las plantas, ¿no? Y bueno, lamentablemente, cuando terminamos la carrera salimos sabiendo otra cosa, ¿no? Salimos sabiendo eh, cuáles son las cosas que hay que matar para que las plantas crezcan, de una forma, o cómo adaptar los suelos para que plantas crezcan. Son plantas que no son de esta zona. Adaptamos el suelo a la planta, adaptamos el medio al organismo vivo, como se hacen en los grandes criaderos intensivos de animales también, y nos traen los grandes problemas. No vamos a hablar de coronavirus, ya, pero hasta ahí. Bien. Te escuchaba y pensaba un poco en cómo podemos nosotros colaborar para que no exista o para darles herramientas a los pibes que recién arrancan y que no caigan en ese bache que terminan indefectiblemente repitiendo, o sea, en contra de su voluntad en muchos casos. ¿Qué herramientas le podemos dar, ¿no? Si es permitirle hacer una pasantías en los campos o darles capacitación eh, accesible o cómo tendríamos que planificar ahí qué es lo que se puede hacer. Lo que pasa es que estamos hablando de acceso a la tierra. Sí, Me parece sí, que no sí, tiene bueno, que ver ni con UI 21 ni con ninguno de nosotros. no, está bien, Directamente, pero ¿no? Sí, 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 están existiendo mecanismos e iniciativas tan interesantes como las que tiene el corporante en Quelauquen, en General Pinto, con formas de asociar el contexto del dueño del campo con los educadores. En este caso Facundo y Damián, que me parece recontra interesante esa iniciativa. Compleja, sí, sí, pero cuando están alineados los contextos, es imbatible. Es imbatible. Bueno, no nos olvidemos que en general, detrás de cada campo nos encontramos un dueño, encontramos una familia donde hay muchas diferencias, hay intereses, hay hermanos, hay herencias, normalmente no es un único dueño. Bueno, entonces, definir el papel de esos nuevos profesionales es, eh, es clave. Ahí quizá como administradores podría ser una de las puntas de lanza. Administradores de esos campos, donde el contexto hace que esos productores no vayan
no estén en el territorio tomando las decisiones, sino que pongan a alguien, ¿no? Esos enfoques más empresariales. ¿Cuántos campos hay que son manejados desde las grandes urbes? Bueno, en esas situaciones hace falta un administrador. Y ese administrador tiene que tener, por supuesto, poder de decisión y poder de veto también, porque estamos trabajando con procesos, ¿no? Pero Sí. también ante un agotamiento de los suelos, hay mucho dueño de la tierra, como decís, que se tiene que dar vuelta y decir cómo le devuelvo la fertilidad a esto, y necesita asesoramiento, necesita gente que esté dispuesta y esté lista para trabajar en eso, ¿no? Mira, la otra vez hablábamos de que el actual sistema de producción de alimentos ya está quebrado, pero la sobrevida va a ser bien larga. Normalmente, esos Me suena. productores, sí, normalmente esos productores no necesita que los convengan, necesita que los seduzcan. Mucha de la gente que viene a Don Luis eh, viene ya quebrada. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿No? Hoy hay una buena iniciativa que hasta ahora no estoy viendo, digamos, frutos inmediatos, que es lo de la banca ética. Pero iniciativa al fin, ¿no? Que nos podría hacer pensar en un acceso a la tierra. Es un tema complicado. Es un tema Sí, complicado. Sí, sí. Creo claramente. que es para hacer una ronda exclusiva. Ujú. Sí, bueno, Totalmente. yo tengo algunas preguntas más, pero tengo un montón de dudas. Imagínate la naturaleza de las dudas, son la mayoría técnicas. Eh, Así que si querés vamos a hacer un ping-pong rápido de preguntas que hay en el chat. Eh, ¿Sí? ¿Tenés? Dale. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está escondido ahí atrás de la cámara? Estoy con la productora acá. Ah, la productora, muy Sí, bien. si no es imposible. Claro. Bueno, tengo 32 millones más o menos de preguntas. Literal. Ah, está, ok, está listo, están señaladas las mejores. Bueno, Ah, vamos. Esto es así, ¿eh? y muchas capaz que ya las contestamos. Así que dale, vamos. Sí. ¿Trabajaste en pH 8,2? ¿Cómo lo trabajaste y si podés contar cómo va evolucionando? Mira, pero me dijiste que era cortita la respuesta. Breve, tiene que ser muy breve. Sí. Sí, o sea, lo importante es empezar por los mejores suelos y esperar a los peores. Los suelos de pH básico, altos, así, de 8,2 y demás, eh, tienen sus inconvenientes. Los tienen por una napa en superficie en invierno y porque se secan demasiado en verano y se levantan capas de polvo. O sea, tuve resultado de cubrir esos suelos, por ejemplo, no pastoreándolo durante 6 meses en la temporada de crecimiento y pastoreándola una vez al año. Así logré cubrir en forma eficiente en lugares donde no había forma de cubrir. ¿Por qué? Y porque cuando los pastoreaba, por más que lo haga con todas las condiciones, y estaba muy seco el suelo, se levantaba una capa de polvo que removía todo, un suelo recontra frágil, y si había barro, se hacía toda una masada ahí que terminaba peor que antes. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con la fragilidad y la demanda ambiental. Buenísimo. Da para largo esto, da para largo, Sí, pero no, pero bueno, tengo es mucho la que contar. rapidez que necesitamos para No, poder preguntar muchas cosas. me ¿Cuánto parece tiempo que tardaste? me ¿Cuánto parece que tiempo tardaste, dice acá, en restaurar los pastizales? no creo que los haya restaurado.
tan bueno, tan bueno unos cuantos, pero no están restaurados. ¿Restaurar hasta dónde? Restauración sería devolver las condiciones iniciales. Bueno, pero ¿y lograste cobertura total del suelo en lugares que estaban... Bueno, o sea, considero que para el techo que nos estamos poniendo, funciona bien así. Tenemos otro tipo de riesgo. La inundación, el abigeato, tenemos otras cosas. Nosotros hace 6 años que arrancamos en el peor lugar del campo y bueno, el resultado es fenomenal. O sea, eh, había pasto entre noviembre y abril en esos lugares de pH alto, y una vez que se comía eso no había más pasto. Y hoy tenemos pasto durante el invierno también. Eso fue el gran logro. Achatamos la curva. ¿Te gusta ahí? Bueno, ¿por qué el PRB en la peor parte del campo? Porque nos permitía, o sea, nos da muchísima flexibilidad. Imagínate una vaca pariendo donde el ternero cuando nace cae al agua, se ahoga en 10 centímetros de agua, ¿no? Al mismo tiempo son los suelos más frágiles. Nos da muchísima flexibilidad en eso. No estamos pensando en despunte y repaso, sino en flexibilidad. Suelos frágiles, suelos que en distintas condiciones responden de diversas maneras, sumado al riesgo de abigear, ¿no? O sea, tenemos un diseño especial para eso, donde en los lugares riesgosos se come durante el día y de noche se va a los lugares. Bien. Eso nos Eh, permite seguir viviendo, ¿no? Porque si no, no. Está bien, está bien. Después te pueden consultar de manera privada. Nacho es una persona muy abierta y siempre está dispuesta a conversar. ¿Cómo arrancaron en términos de potreros y agua? En términos de petróleo y agua. Bueno, El PRI, ¿cómo lo arrancaste? lo conté antes, o sea, Sí, arrancamos con son 93 parcelas voy a hablar solamente del sector de vaca de cría, donde está el PRB estricto. El resto son callejones fijos al agua, eh, con 120 parcelas promedio, parcela diaria, ¿no? ahí va. Para la, para la carga que ya está planificada, que es la carga máxima. Pero puntualmente en el sector de PRB de cría son parcelas de 4 hectáreas y media en promedio, son 93, las cuales hay sectores donde son parcelas de 2 hectáreas, 2 hectáreas, 2, son los sectores más riesgosos, que están sobre calles públicas, sobre rutas y demás. Eh, y después, bueno, con ocupaciones de 3 días. Y ahí el tamaño de los lotes de animales va variando a lo largo del año, ¿no? O sea, tenemos en esta época se maneja el rodeo de 600 vacas juntas, por lo tanto el agua tiene que alcanzar para esas vacas, todas juntas, y después se dividen en 3 lotes de 200 al momento de la aparición, y así continúan en el resto del ciclo. Muy bien. Voy a decir una palabra que sé que te encanta. Comercialización. ¿Cómo haces, cómo vendés los novillos al ser a pasto? Si tenés complicaciones o ventajas. Van a la reja, a la rejilla, así como cuando mandamos el cereal al puerto, ¿no? Lo mismo. Eh, Van al mercado. En este caso, hicimos negocio con el mercado de Hacienda Rosario. Se vendieron normal al lado de los novillos de Filot, el mismo precio. Siempre estaban los comentarios alrededor. Sin embargo, se defendieron muy bien. Siempre te dicen que no cagan maíz, siempre. Pero bueno, creo que también hay que ser muy responsable con el grado de terminación, no meter la pata en eso, ¿no? Eh, hay campos que son para cría y hay campos que son para engorde. Y a veces se pueden ajustar algunas cosas y un campo que está muy al límite, convertirlo en un buen campo de engorde. Pero bueno, si lo queremos hacer sin grano y toda la historia,
Eh, bueno, hay que manejar cierta flexibilidad. Nosotros lo hicimos sin grano, pero manejábamos una posibilidad que si se complicaba íbamos a salir al campo, ¿no? Sin embargo, bueno, se puede, son varios procesos que hay que ir llevando al mismo tiempo, pero si se es prolijo, está todo aceitado, funciona. Bien. Voy a Bibliografía que... de la comunicación. Uy, sí, estoy mirando sin material. Bibliografía que recomiendes, quiénes te han influenciado y quiénes recomendás para leer. Yo creo que los más importantes para leer están en Facebook y en Instagram hoy. ¿eh? Y bueno, arrancan por Tecoporá, siguen por el Remanso del Salado, el Mate, siguen por lo de Mario Gallo, el Milagro, después siguen por lo de Hernán Mauro en Cañada Rosquín, y van leyendo experiencias. Después hay unas cuantas experiencias uruguayas, linda, está Gildo da Silva para mostrar. Yo pienso que hay que empezar por ahí. Estamos en la era de la comunicación audiovisual, aprovechémosla. Y estamos en cuarentena, además. Así que empecemos por ahí. Después, creo que lugares para retomar la agroecología y entender de qué estamos hablando, y bueno, hay que remontarse a Jorge Molina. Jorge Molina, a partir de ahí, seguir hablando, y leer a Sarandón, leer, por supuesto, leer a Guasán, leer a Vanoni, leer a Piñero Machado, y tantos otros, ¿no? Pero entender de dónde viene, no, te lleva a no caer en el reduccionismo histórico, ¿no? De hablar de pasto, vaca y Sí. suelo y todo lo que pasa, ¿no? Che, y coincidís que estamos en la era de la mezcla y ya no quedan muchos talibanes como soy de tal escuela o soy guasanista puro y me da la impresión a mí que todo tiende o camina hacia juntar saberes, hacia agarrarte un poco de cada cosa y hacer tu propia experiencia. Y en ese sentido, esta es mía, no estaba en el chat. ¿Cómo te definís hoy? ¿Cómo definís tu qué hacer y dónde te ubicás hoy vos? De momento que le ponemos nombre a llámese PRB, PB, PRI, eh, le ponemos nombre a la técnica o al sistema, estamos dejando fuera de contexto. Estamos entendiendo al ser humano por encima. Y si el ser humano está adentro, ya tenemos la primera contradicción. ¿Que el PRB funciona así empaquetado como está? Sí, funciona. Si los humanos funcionan, el PRB funciona. Es una técnica infalible. Estamos hablando de eficiencia. La meca es colocar el agua en la parcela y más eficiencia que esa no vamos a lograr y vamos a encontrar nuestro techo antes que el del ambiente. El techo va a ser de las personas. Por eso prefiero hablar siempre de diseño acorde al contexto, ¿no? Hoy hablamos mucho de diseño, Martín se cansó de hablar de diseño, Berenat el otro día. Estamos hablando de otros problemas. No. Ya sabemos hace mucho que la bosta de vaca eh, produce mejora en el suelo. Ya sabemos cómo hacer para que la bosta quede en el suelo. Lo que no sabemos es cómo recuperar el campo que está en el estado en que está en muchos casos, ¿no? Eso, hay mucha parte de esa que no la sabemos. Estamos recurriendo a algunas herramientas donde la principal, y queremos empezar por ahí, es la
la herbivoría, ¿no? Y la de la biomímesis, ¿no? Imitar a la naturaleza para que recomponga esas situaciones, pero a veces no alcanza. A veces no alcanza, en lugares más pobres eso no alcanza. Entonces hay que recurrir a herramientas como el diseño keyline, como el arado keyline, o ese otro tipo de situaciones, con forestaciones, entender también tantas cosas importantes que el otro día dijo eh, Augusto Colagioia, ¿no? Hablando de la agrofloresta, cuando empezamos a mezclar, digamos, toda esta forma de ver la pastura, el animal, y los árboles, cómo funciona todo eso, cambia el enfoque y la verdad es recontrapotente, ¿no? Fíjate, de la agrofloresta, todos los conceptos son aplicables, todos los conceptos. Y entonces ahí vamos otra vez y hablamos de cooperación, y ya le estamos poniendo otro nombre. ¿Cómo vamos a ponerle nombre a algo que esté al alcance de todos? ¿Qué sentido tendría? Pero bueno, de alguna forma se tiene que llamar, ¿no? Así que, porque si no, no estaríamos hablando acá hoy ya. Así que, no sé, me parece que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Está bueno. Eh, cómo vos tenés hijos chicos? ¿Cómo haces o cómo pensás transmitirle todo esto que te pasa con el campo para para transmitirle la pasión? ¿Cómo haces para que esto prolifere y que ellos se vean como regeneradores también? Voy a contar una anécdota que la cuento siempre, creo que vos ya te la conté un montón de veces, que mi hija nació en el campo, vivimos ahí hasta que tuvo 1 año, a los 2 años vinimos a Rosario y, bueno, empezó el jardín. Me preguntaron de qué trabaja tu papá. Yo en esa época era sojero, me veía con el teléfono todo el día. Y lo único que me veía hacer ella era cortar el pasto de la casa, porque me gustaba, porque habíamos puesto unas plantas, y estaba ahí. Entonces, ella respondió claramente, mi papá corta el pasto. Eh, los hijos, creo que no hace falta explicarle demasiado. Creo que solamente con que te vean, o sea, te podés esforzar en decir permanentemente lo que sos y lo que no sos, y sin embargo, me parece, van a hacer lo que te ven que sos, como cuando hablas, ¿no? La importancia de cómo cuando, a ver, no me quiero meter en algún tema, pero es muy importante, digamos, cómo eh, lo que ven en casa. Estamos mostrando esto y no hace falta explicarlo, no hace falta que vayan y lo hagan, porque al fin y al cabo va a pasar por una decisión. A ver, sí hace falta que vayan y lo hagan. Lo que quiero decir es que no es fundamental. Lo pueden aprender después. Si no, lo que uno por ahí creo que tiene que mostrar es la forma de vida que puede elegir. ¿eh? Que eso es lo que no existía cuando yo me largué con esto. Yo no tenía forma de ver a otras personas cómo vivían si se dedicaban a esto. No había forma. Entonces yo pensaba como agricultor, un agricultor industrial, ¿no? Pensaba la cosa, hasta que después me di cuenta a los golpes que no era así. Eh, y bueno, la verdad que está mucho más cercano a, a mi coherencia personal todo esto, ¿no? Y bueno, por supuesto que el manejo holístico a mí me abrió todo un mundo para justamente poder cuestionar el PRB, poder cuestionar el PRI, poder cuestionarme y poder acomodar mis principios también, ¿no? Y que era lo que yo quería. ¿eh? Porque, en definitiva, bueno, hablando de bibliografía recomendada, lean a Eckhart Tolle también. Léanlo a Eckhart, que le va a aclarar un poco el panorama, ¿no? Que el futuro no existe, el pasado tampoco. Eh,
hay que estar presente, ahora, acá y ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para no estar permanentemente preocupado en a qué parcela vas a pasar mañana? ¿O cómo lo vas a hacer? Y bueno, cuando vos no lo manejás, vivís en una situación de ansiedad permanente. La planificación forrajera, la planificación del pastoreo viene a solucionar ese tema y te da el tiempo necesario para que puedas ir cambiando el chip. Tampoco, las situaciones tienen que ir ocurriendo, tenés que encontrarte en cada temporada del año, en cada una de las situaciones, las crisis y demás, las tenés que ir viviendo y te vas a ir enterando y con acompañamiento es todo mucho más fácil. Si no, te llena el culo de preguntas, es la verdad. Excelente, Nacho. Clap, clap. Nos vamos camino a las 2 horas, amigo, y quiero que acá, no sé si viste que dejé fijado en el chat qué canción eligió el público para que cierre esta ronda de mate. No sé si estás de acuerdo, espero que sí. Pero bueno, en mi mente me quedan unos 6 minutos para cerrar esta charla fantástica que hemos tenido, que he disfrutado mucho. Y son las preguntas que siempre hacemos sobre el final y tienen que ver con el aprendizaje. Esto es Escuela de Regeneración, nosotros queremos hacer un espacio en donde todos seamos aprendices y nos consideremos aprendices, vos sabés de dónde viene eso. Entonces, aprendices de la naturaleza, fundamentalmente, pero de otros pares también. Eh, y que, bueno, nunca nos vayamos de esa visión de que podemos estar aprendiendo permanentemente y que nadie se la sabe de todas. Así que en referencia a eso quería preguntarte, desde que empezó tu camino hasta hoy, ¿qué considerás que es lo más valioso que aprendiste? Que creo que lo más valioso es saber que se puede poner por delante el deseo, ¿m? El deseo de uno, y poder crear eh, muchas situaciones acorde a eso, ¿no? O sea, eso es posible. Eh, Dejar de poner como la meta lo económico solamente, sino que como parte del deseo hay unas cuantas cuestiones que se pueden poner por delante de cualquier emprendimiento. Por otro lado, otra de las cosas que aprendí es que mmm, podemos explicar un montón de situaciones. Hoy la ciencia explica mucho, mucho de eso. Sin embargo, Seibor es muy claro en que cuando dice que no solo, a ver, quisiera citarlo textual, pero algo así como eh, la complejidad es tal que no solo que nunca la vamos a terminar de conocer, sino que nunca la vamos a entender, o algo así dice, ¿no? Pero con lo cual concuerdo, porque cuando uno mete el deseo de las personas eh, en- dentro de cualquier ecosistema, llamémoslo así, porque un ecosistema también es una ciudad, cuando uno mete el deseo se complica todo, cada uno va para su lado. Este, Más allá de que en el fondo todos queremos lo mismo, pero no estamos de acuerdo en el camino para lograrlo, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ahí va una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, mucha gente que veo muy, muy preocupada, poniendo cosas por delante que me parece que no es el punto, no es el punto, ¿no? En el diseño de una vida, poner el deseo por delante, me parece que hoy tenemos todas las herramientas juntas para poder hacerlo. Por supuesto, cuando estamos hablando de procesos que ocurren en un ecosistema, es mucho más limitado en una vida urbana y con otras actividades, pero lo que es en el ámbito rural es muy potente.
Muy bien. Bueno, qué valioso que hayas hecho todo este recorrido para volver y decir, bueno, antes de intentarlo, eh, fíjense bien cuál es su deseo, cuál es su propósito. Y Ujú. eh, está buenísimo. Y bueno, y mirando, levantando un poco la cabeza y mirando al futuro, ¿qué te gustaría aprender en los próximos años? Creo que me gustaría aprender un poco más de mí, porque, porque trabajar con los procesos hace que cada vez estés en contacto con muchas más personas. Por lo tanto, el aprendizaje es de todos, ¿no? Y creo que la construcción de colectivos eh, es, es donde tenemos que focalizar nuestra atención. Eh, colectivos de todo tipo, ¿no? Pero colectivos de Sí, personas, las relaciones, ¿no? Quiero aprender más de mí ahí, porque uno siempre tiene una visión parcial de la cosa. Y cuando empezás a trabajar con procesos, con personas, y bueno, hay realidades que son muy diferentes, y mucho más diferentes de lo que te imaginas. bueno, fantástico, Nacho. Bueno, yo me retiro con esto, te dejo con la gente ahí, a la que agradecemos muchísimo por haberse quedado estas 2 horas. Eh, una peliculita importante. Nada, muchas gracias, amigo. La verdad que me fascinó haberte escuchado un rato y verte un rato. Dejaste muchas cosas para pensar, para reflexionar. Te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme, espero que siga bien esta cuarentena y bueno, nos vamos con la oración del remanso, si te parece. Bueno, Juanpe, querido, te quiero agradecer también esta invitación, un abrazo a tu viejo, bueno, y toda la gente que está acompañando todo este proceso siempre. Te felicito por la iniciativa, está buenísima, está buenísimo. Esto hace que podamos estar un poco más juntos en este momento que estamos tan separados, ¿no? Al fin y al Sí. cabo, creo que te veo por lo menos a la misma distancia que mi vecino, es lo mismo, y, y estás bien lejos, así que nada, un abrazo, te agradezco mucho y agradezco a toda la gente que está siguiendo esto, a todos los que están bancando siempre estos temas y, y bueno, la verdad que hermoso, hermoso la estamos pasando, ¿no? Frente al actual contexto, creo que la estamos pasando mucho mejor que unos cuantos, gracias a poder ver la cosa un poco diferente, ¿no? Bueno, Juanme Sí, querido, vamos a tocar el tema pedido. por Esto parece favor, armado. Parece armado, pero no lo es. no lo es, claramente. Recuerden que en la presentación ya dije el por qué va a ir este tema. A ver si se dejan de joder un poquito con los humedales, ¿eh? Y de depredar los peces y hacer el quilombo que están haciendo con los terraplenes y esta suerte de tirar las vacas ahí a la buena de Dios con esta idea de correr la frontera agrícola y mandar las vacas ahí. ¿Eh? Si las van a poner ahí, por lo menos piensen que hay alguna forma bien interesante de mezclar todas estas cosas, ¿no? Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valero, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta en la ciega hondura
y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llego mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Alma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Ahí va, hermano. Un abrazo Hermoso. grande. Chao, papá. Adiós, gente.